En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos del 17 al 22. Les dirás esto: derramen lágrimas mis ojos noche y día sin cesar, que está rota en gran ruina la doncella, hija de mi pueblo. Un golpe dolorosísimo. Si salgo al campo, muertos a espada. Si entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Hasta el profeta y el sacerdote vagan por el país sin entender nada. ¿Has repudiado del todo a Judá? ¿Siente tu alma asco de Sión? ¿Por qué nos hieres sin remedio? Esperábamos paz y no hay bien, tiempo de salud y cunde el pánico. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. En atención a tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono de gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. ¿Es que hay entre los ídolos de las naciones quienes hagan llover? ¿O podrán los cielos dar lluvias? ¿Es que no eres tú, Señor, nuestro Dios? En ti esperamos, pues tú hiciste todo esto. Bendito sea Dios. Pues aquí el profeta Jeremías, el Señor le habló en este momento, como en otros tantos, al profeta Jeremías, y habla de la hija, de la doncella, hija de mi pueblo. La doncella, pues, es la preferida en la familia. El pueblo de Dios en el tiempo de los hebreos, pues eran los hebreos, las 12 tribus, que después de un tiempo quedaron solo la tribu de Judá, con un poco de la de Benjamín, Efraín, los levitas. Y después pues se les comenzó a llamar los judíos, porque eran de la tribu de Judá. Se les llamaba ya judíos en se les seguía llamando Judá en este tiempo, el reino del sur. Pues el pueblo de Dios era el pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero la doncella era la ciudad del rey, Jerusalén. El pueblo de Dios tenía su capital, Jerusalén, y Jerusalén era la preferida. El Señor amaba a su pueblo y Jerusalén era la preferida. Dice aquí: les dirás esto, dice el Señor: derramen lágrimas mis ojos noche y día sin cesar, que está rota en gran ruina la doncella, hija de mi pueblo, un golpe dolorosísimo. Jerusalén, que estaba llamada a ser luz de las naciones,
Fue a Jerusalén, donde vivía Salomón, el hijo de David, donde la reina del sur fue a verlo por su sabiduría. Desde tiempos de Salomón, Jerusalén irradiaba luz a las naciones. Y ahí era que iba a llegar el Mesías, cuando él entró en un borriquito, entró a Jerusalén anunciando que ya pronto todas las naciones, no solo las que compartían la masa de tierra del continente euroasiático, sino todas las naciones de la tierra, porque se estaba acabando el tiempo de los hebreos e iba a comenzar el tiempo de los gentiles. Por eso Jesucristo, el Rey, el Mesías, el ungido de Dios, entró en Jerusalén. Pero en esta lectura, siglos antes de que nuestro Señor entrara triunfante en Jerusalén, se nos habla de la preferencia que Dios tenía con Jerusalén, la vocación de Jerusalén, de ser la preferida del pueblo de Dios, de ser la doncella, de ser luz de las naciones, y que en este momento, gracias al pecado de sus habitantes, pues estaba hecha un desastre. Si salgo al campo, muertos a espada; si entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Hasta el profeta y el sacerdote vagan por el país sin entender nada. Así pasó en tiempo de los hebreos. Y como he dicho varias veces, las profecías, como enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pueden tener más de una aplicación, una en el tiempo que está ocurriendo, otra en el tiempo de Mesías, otra en la vida de la Iglesia, otra en las últimas cosas, la parusía, el juicio, infierno y cielo, las últimas cosas que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Puede tener más de una aplicación. Aquí, esta aplicación directamente es al pueblo de Judá, el pueblo de Dios, y a Jerusalén, su capital. Esto en tiempo de los hebreos. En tiempos de los gentiles, el pueblo de Dios es la Santa Iglesia Católica, y la ciudad capital es Roma. Roma, la primera en la fe, la ciudad más importante de toda la Iglesia. Pues así como por los pecados de los hebreos, Jerusalén, que en un tiempo fue una gran belleza, se convirtió en una pena. Dice aquí, es un golpe dolorosísimo ver a lo que llegó Jerusalén. Pues hoy en día, la Santa Iglesia Católica, la esposa del Cordero, que tiene como corona a Roma, la ciudad no del rey, sino del vicario del rey, del Papa, que ha estado en Roma, lo estuvo desde San Pedro hasta el Papa Benedicto XVI. Y si tienen preguntas sobre esto, pueden ver mis otros videos donde hablo del tema. Aquí quiero concentrarme en esta lectura. Pues lo mismo pasa en Roma hoy y en la Iglesia. Lo que se le aplicaba a Jerusalén entonces se le puede aplicar a Roma hoy en día. Si salgo al campo, muertos a espada. ¿Cuántos de los que viven en Roma estarán en la gracia de Dios? ¿O estarán ya muertos a la vida de la gracia? Si entro en las ciudades fallecidos de hambre,
¿A quiénes se le da el pan de la palabra? Cuando uno va a las iglesias, a veces nos hablan de todo lo que el mundo está promoviendo, de las agendas, de la agenda del 2030, de todos sus planes, se nos habla de todo menos de la palabra, del pan de vida, la palabra de Dios que es alimento para nuestras almas. El pueblo de Dios está hambriento, porque en muy pocos lugares es alimentado, ni siquiera en Roma. Desfallecidos de hambre, hasta el profeta y el sacerdote vagan por el país sin entender nada. Aquellos que tienen la vocación de ser nuestros guías, por la cantidad de pecados que se han cometido y porque por tantos que no han sido fiel al Señor, pues hasta los sacerdotes van por ahí sin saber ni entender nada, diciendo el disparate que esté de moda, repitiendo como el papagayo lo que nos dicen los profetas de este mundo, y no predicando el Evangelio, y no invitando a las personas a la conversión, y no predicando la necesidad de los sacramentos, la esencialidad de la devoción a la Santísima Virgen María. Nada de eso se nos predica en muchos lugares ya. El pueblo de Dios está desfallecido de hambre y hasta el profeta y el sacerdote vagan por el país sin entender nada. Pasó en Jerusalén en tiempo de los hebreos, pasa en Roma en tiempo de los gentiles. Estamos pasando por lo mismo. Les invito que si no han visto la serie Gálatas 3:28 en este canal, que la vean, donde profundizo en esta relación del pueblo hebreo y de los gentiles, del tiempo de los hebreos y del tiempo de los gentiles, cosa que nos ayudará a entender los tiempos que estamos viviendo y por qué el Señor ha permitido que a su santa iglesia le esté pasando lo que le está pasando. ¿Has repudiado del todo a Judá? ¿Siente tu alma asco de Sión? Podríamos preguntar lo mismo: Señor, ¿has repudiado a la iglesia? ¿Te da asco lo que hacen los sacerdotes hoy en día? Los consagrados, los laicos, los que nos decimos católicos, pero entonces tenemos los idolillos en casa y adoramos y servimos primero a los ídolos de este mundo que a Dios. Y eso es el pan de cada día, no es una excepción, esa es la regla hoy en día. Y cabe preguntar: Señor, ¿has repudiado a la iglesia? ¿Sientes asco de Roma, de tu iglesia santa? Y aquí el profeta dice: Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Aquí el profeta invita a los hebreos de entonces y a ti y a mí, a los católicos de hoy en día, a que reconozcamos nuestra impiedad, a que confesemos nuestros pecados, a que aceptemos que estamos donde estamos por los pecados de nuestros padres, los que comenzaron a pecar gravemente desde antes, pero que no solamente ellos. Yo he contribuido con mis propios pecados personales y debo pedir perdón por lo de ellos y por los míos. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Debo incluirme. En atención a tu nombre, y aquí está la petición, la oración que le hacemos al Señor, que debemos hacerle. En atención a tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono de gloria,
acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Reconocer el pecado de nuestros padres, el nuestro, pedir perdón y recordarle al Señor que Él, que es el único bueno, como le contestó nuestro Señor al hombre rico, el joven rico que le dijo: Señor bueno, ¿qué debo hacer para salvarme? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y claro, es Dios. Nosotros, cualquier cosa buena que podamos tener es por la gracia de Dios, porque Él la comparte con nosotros. Pero por eso debemos decir: en atención a tu nombre, Señor, tú que eres el único santo, en atención a tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono de gloria, acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Reconocer el pecado, pedirle perdón y decirle: Señor, por ti mismo, que eres el único bueno y digno de ser amado, arréglanos, límpianos, cámbianos, arregla esta podredumbre que nos hemos construido en tu santa iglesia. Purifica tu iglesia. ¿Es que hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿O podrán los cielos dar lluvias? ¿Es que no eres tú, Señor, nuestro Dios? En ti esperamos, pues tú hiciste todo esto. Dos cosas. El Señor lo ha creado todo lo que existe, Él lo ha creado, sí. Y por la catástrofe que está pasando la iglesia, pues también es obra de Dios. No que Él así lo quiso, pero como el Señor es infinitamente justo y nos lo lleva advirtiendo desde siempre, porque en el Antiguo Testamento Él fue bien claro con el pueblo hebreo, le dijo: si sois fiel a mi alianza, si cumplís mis mandamientos, os voy a llenar de bendiciones y de paz. Si sois infieles a mi alianza, si no siguen mis mandamientos, vais a sufrir las consecuencias. Le pasó a los hebreos, nos está pasando en los tiempos de los gentiles. Uno dice: porque qué fácil es decir, mira lo que hicieron los judíos y mira cómo están ahora. Sí, el pueblo escogido de Dios. Dice San Pablo a los gentiles, dice: cuidado, porque si el Señor no perdonó a los hijos, los hebreos, a la planta natural del olivo, pues no crean que los va a perdonar a ustedes, que son los injertados, las ramas salvajes que han sido injertadas en el olivo verdadero. Porque como dice San Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay griego ni judío. Por lo mismo que pasaron los hebreos, los gentiles están pasando. Porque el Señor es el Dios de todos. Y desde que los gentiles han sido injertados a los judíos, porque como dice el Señor, la salvación viene de los judíos, desde que los gentiles han recibido el estatus de nación hebraica, como enseña la Iglesia, el estatus de pueblo de Dios, de hijos de Abraham, más aún, hijos de Dios en la semilla de Abraham, porque somos hijos en el unigénito, en Jesucristo, pues nos está pasando lo mismo. Le pasó a Jerusalén, le pasó a Roma. Le pasó a los hebreos, nos está pasando a los católicos. ¿Y qué debemos hacer? Conversión, lo que dice aquí el profeta. Reconocer el pecado de nuestros padres. Los judíos pecaron y nosotros también. Y pedirle perdón al Señor y pedirle que no rompa la alianza. Y no la va a romper porque Él es fiel. Aunque aparentemente va a llegar un momento que nos van a cancelar la Santa Misa.
está predicho ya desde el profeta Daniel, donde dice que llegará el momento en que cancelarán el sacrificio perpetuo, que es la Sagrada Eucaristía. Está predicho, lo van a hacer. No sabemos cuándo, no sabemos si va a ser en todo el planeta o si quedarán refugios donde podamos recibir los sacramentos, pero viene pronto. Cuando eso suceda, pues dará la impresión que ya no hay alianza, pero el Señor sigue siendo fiel a su alianza y debemos esperar en Él. Pues es Él el que ha hecho todo esto. No porque quiera, pero porque es justo. Y nos lo dijo: si os portáis mal, yo seré justo. Si os arrepentís y humildemente pedís perdón, seré misericordioso, porque el Señor es infinitamente justo, sí, e infinitamente misericordioso. Es el mismo Dios. ¿Qué recibimos de Él? Depende de nuestro corazón. Si somos soberbios y no pedimos perdón, vamos a recibir su justicia, el fuete. Si somos humildes y pedimos perdón, vamos a recibir su misericordia. El Salmo. Este pedacito del Salmo está tomado del Salmo 78. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórreme, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Aquí en este Salmo 78 se repite la oración que nos da el profeta Jeremías: pedirle perdón a Dios, recordándole que es Él el bueno y que por el honor de su nombre que tenga piedad de nosotros. Igual que en la lectura primera, el Salmo nos invita a pedirle al Señor lo mismo. ¿Y para qué? Para poder alabarle, porque para eso tú y yo y todo ser humano fue creado, para conocer, amar, servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar nuestra alma. El principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Alabar a Dios constantemente, darle la gloria que se merece. Y en eso seremos felices, porque para eso fuimos creados, para la unión con Dios. El Santo Evangelio. Según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa, y se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será al final del mundo. Así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. Bendito sea Dios. Pues sí, la iglesia está hecha un desastre. ¿Quién va a arreglar esto? Jesucristo. Vamos a hacer la campaña de evangelización. Obviamente hay que evangelizar. Oh sí, claro que sí. Si no, no estuviese yo aquí haciendo videos. Claro que hay que evangelizar. Pero no somos nosotros los que vamos a arreglar esto. Con campañas de evangelización, con predicación. Hay que hacerlo porque el Señor lo manda. Y Él lo usará como Él quiera. Pero el que va a arreglar esto no somos nosotros. Es el Señor. Él es el que va a arreglar todo esto. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad. Hoy en día tenemos laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, muchos de ellos que no están actuando como hijos de Dios, sino como hijos del maligno, no promoviendo el evangelio, sino promoviendo diabluras, promoviendo pecado, promoviendo el mundo, la carne y al diablo. ¿Qué podemos hacer? Pedir por ellos, seguir predicando, pero ¿quién lo va a arreglar? Jesucristo. Es Él. El Hijo del Hombre enviará a los ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad. Él es el que va a arreglar esto. La iglesia primitiva, la iglesia que fue en su mayoría los hebreos católicos al principio y después los gentiles católicos, la mayoría hoy de los miembros de la iglesia son gentiles, estamos en tiempo de los gentiles, pero menciono esto porque entonces, sobre todo muchos hebreos que esperaban al Mesías, pensaban que el Señor ya iba a arreglarlo todo desde entonces. Los apóstoles mismos les preguntaron, Señor, ¿y cuándo es que vas a restaurar el reino de Israel? Es ahora. Y el Señor le dijo, no les corresponde a ustedes, a los apóstoles, saber los tiempos. Claro, no les correspondía a ellos, porque iban a pasar 2000 años. Así como no le correspondía a Abraham saber que la Virgen saldría encinta. Pero cuando se acercaba el momento, vino la profecía de Isaías de que la Virgen saldrá encinta. A ellos sí le tocaba saber esa señal. Abraham no la supo, Moisés no la supo. Sabían que venía el Mesías, sí, pero no sabían que sería nacido de una virgen. Eso el Señor lo reveló más tarde. Pues no le tocaba a los apóstoles saber el tiempo, pero a ti y a mí nos toca. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que veamos los signos de los tiempos. El Señor le recriminó a los fariseos, ustedes
ven que amanece rojo y dicen va a haber bochorno y predicen el tiempo, el clima, y no pueden ver los signos de los tiempos. Tenemos que ver los signos de los tiempos. La gran apostasía en la Santa Iglesia Católica es un signo grande de los tiempos. El desastre en que está la Iglesia son signos muy grandes de los tiempos. No perder la esperanza, seguir pidiendo, y a esto que se me fue un poco el hilo, pero los cristianos de entonces estaban todo el tiempo pidiéndole al Señor que viniera. Maranatá, Maranatá, Maranatá. Esa era la oración. Esa era la oración de los hebreos católicos en España. De ahí que comenzaron a llamarle los marranos, porque era la oración. Los hebreos católicos en tiempos del siglo XIV al siglo XVI, el número de hebreos que se convirtieron, el número de sefarditas que se hicieron católicos en España fue increíble. La mayoría fieles. Hubo un grupo que era infiel. Hubo un grupo que era falsos conversos. De ahí la necesidad de la Inquisición para poder discernir quiénes eran verdaderos conversos y quiénes eran falsos conversos. Pero la mayoría fueron verdaderos conversos. El abuelo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús era descendiente de un hebreo católico. Pues estos, constantemente su oración de que acabara de venir el Señor, Maranatá, 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 les ganó el sobrenombre de los marranos. Y el odio que le tenían a los marranos era tanto que comenzaron a llamarle a los cerdos marranos para insultar a los hebreos católicos que pedían que el Señor volviera. Como descendiente de los marranos, y que muchos de los que me están escuchando también lo son, aunque no lo sepan, pero eso ya en otra serie lo explicaré, pues debemos hacer esa nuestra oración también, pedirle al Señor que vuelva pronto. Así termina el libro de Apocalipsis. Así lo hicieron nuestros hermanos los primeros cristianos, así los hicieron nuestros hermanos los hebreos católicos de España, de esos siglos. Y así lo tenemos que hacer hoy en día, pedirle al Señor que acabe de venir. Bueno, que Él tenga piedad de nosotros, que nos salve por su nombre y que venga pronto. Maranatá, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.